días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición y un gran privilegio que nuestro Padre Dios nos otorga para compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Una palabra que viene de parte del Señor porque está registrado en el libro sagrado que es la Biblia, en donde está el contenido de la información, de la nutrición, del consejo, para que el hombre en esta tierra tenga un respaldo sobrenatural. Todo lo que está registrado en la Biblia son consejos, es sabiduría que Dios otorga al hombre para que sus actividades, sus proyectos, sus sueños y anhelos tengan un resultado favorable. Y por eso agradecemos al Señor porque nos da esta oportunidad de poder compartir una palabra que viene de parte de Él para vuestros corazones. Pero antes yo quiero poner a vuestra disposición algunos números telefónicos en los cuales usted nos puede llamar para que mencione su petición, mencione su nombre y podamos integrarlo al reloj de oración de la iglesia. Y juntos, al estar pidiéndole al Señor, juntos al estar clamando a nuestro Padre, podamos ver resultados, milagros, respuestas, porque el corazón de nuestro Dios es rico en misericordia. Los teléfonos son 55 42 45 04 74, 55 1302 38 40, 55 48 50 38 44. Llámenos, estaremos atentos a sus llamados, a sus mensajes y así poder estar orando, clamando al Señor a favor vuestro. La oración eficaz del justo tiene poder, así lo dice las Sagradas Escrituras. También quiero manifestar gratitud por la vida de nuestros hermanos y hermanas que de manera especial, de manera sobrenatural, porque a muchos de ustedes no los conocemos físicamente y ustedes de esa manera apoyan también a este ministerio con sus donativos y ofrendas. Muchas gracias. Que Dios los corone de favores, son nuestros ruegos, nuestras oraciones. Que cada aportación que usted da sea Dios generando el fluir de la abundancia, en la libertad financiera, el respaldo a sus proyectos económicos. Sea Dios guardándoles de manera muy especial. Quiero enviar saludos a nuestra hermana Evangeli, a su hermana Cristina. Deseamos que Dios las continúe guardando y sea Dios activando las nuevas fuerzas en vuestras vidas. A la familia Navarro Moreno, a Juan Carlos y a Betsabé les enviamos muchas bendiciones, que sea nuestro Padre coronándoles de favores y que siempre su gracia esté con ustedes. Al señor Rogelio y a su esposa Rosy les enviamos muchas bendiciones. Ellos están allá en McAllen, Texas. Que sea Dios protegiéndoles de todo mal. A Manuel Rivas, a Margarita Cruz Martínez, a Yolanda Murillo, a nuestra hermana Margarita Paz, muchas bendiciones para vuestras vidas. A Marta, su esposo Isidro, Tere Mendoza, Marilena Aguilar, Tere Molina, Guadalupe Molina, Soledad Castillo, Teresa Hernández, Zaida Saldaña, Elizabeth Sara, Juana Trejo, Graciela Piñón, Elba María Vadillo y Mireya Ornelas. Muchas bendiciones para nuestros hermanos. Pues vamos a abrir la Biblia. Vamos a considerar el consejo que el Señor otorga para nuestros corazones. Y quiero basar este mensaje en lo que está registrado en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 17, versículo 14. Dice así: está el profeta empleando una oración al Creador, una oración al Todopoderoso, y le dice: sáname, oh Señor, y seré sanado. Y también le dice: sálvame, y seré salvo.
porque tú eres mi alabanza. Y luego nos vamos al versículo 15 y dice, mira, le está diciendo, observa lo que la gente dice de mí. Observa lo que la gente habla. Y la gente emitía un cuestionamiento, una pregunta le hacían. ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está el mensaje que tú enseñabas? ¿Dónde está el consejo que tú dabas, profeta Jeremías? Que venga ahora. Veían al profeta enfermo, veían al profeta débil, veían al profeta pasando una circunstancia adversa, y inmediatamente la gente lo que hace es emitir un juicio, un cuestionamiento. Entonces el versículo 16 menciona la firmeza, menciona la confianza, menciona el buen entendimiento y la conciencia de lo cual estaba desarrollando él. Mire lo que dice, pero yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor, ni el día de angustia he anhelado. No, nunca pasó por mi cabeza, estoy parafraseando esto, abandonar el privilegio, el ministerio, el servicio. Nunca ha pasado en mi corazón, y lo he pensado, dejar de continuar sirviéndote. Tú sabes, dice, tú sabes que lo que ha salido de mis labios en tu presencia está. Hasta ahí nada más. Vamos a considerar, vamos a recibir este mensaje. Porque muchas veces, amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, se cuestiona o hay interrogantes cuando un ministro atraviesa por un momento de enfermedad, atraviesa por un momento adverso, y entonces hay preguntas, hay esos interrogantes en donde dicen, bueno, si tú hablabas de salud y sanidad, ¿por qué ahorita estás enfermo? ¿Por qué estás pasando por esta enfermedad? Y siempre el ser humano tiende a cuestionar, tiende a interrogar y a dudar del poder de Dios. Y vemos cómo este hombre de Dios, pasando por ese momento adverso, él no deja de tener esa comunión, esa conexión con su Creador, y le dice, sáname, Señor. Sálvame y seré salvo. Le está pidiendo dos cosas, sanidad y salvación. O sea, rescátame de todos estos dichos, rescátame de todas estas voces, rescátame de esta opresión que está queriendo hundir mi vida. Como se dará cuenta, este hombre de Dios fue elegido, así lo dice la Escritura, desde antes de que viniera a la tierra. Ya traía una encomienda, traía un ministerio, traía un portafolio de actividades que tenía que desarrollar en la tierra. El Señor lo escogió como profeta desde antes de que fuera engendrado en esta tierra. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, nuestra estancia en esta tierra, nuestro trabajo, ya sea ministerio, ya sea el encargo que Dios haya puesto en tu vida, debe de caminar con una certidumbre, con una confianza de que siempre Dios aparecerá para salvarte, para sanarte, para fortalecerte. Siempre nuestro Padre Dios aparecerá para revestirte de su luz. Vemos aquí la disciplina, vemos aquí la entrega, la confianza, la seguridad que había en el corazón de este siervo de Dios. Dice, yo no me he apresurado para dejar de ser un pastor. Yo siempre tengo presente el estar disciplinadamente atrayendo el mensaje, la instrucción para el pueblo. Él hace que
nuestro Padre Dios revise las palabras que había empleado, las palabras que había emitido al pueblo para que el pueblo se conectara con el Creador. Dice, tú sabes que lo que ha salido de mis labios, en tu presencia está. Eso nos habla de la seguridad, eso nos habla de esa confianza y esa solvencia de saber que lo que uno habla está registrado en el libro sagrado. Entonces, dice también Jeremías 11:18, que el Señor siempre sale al encuentro para darnos el conocimiento y la comprensión. Por eso bueno es pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia y dame conocimiento, porque estos ingredientes para el alma activan la comprensión, activan que la cortina se abra y veamos con claridad lo que Dios tiene preparado o lo que se está capacitando, porque un problema puede ser también un forjamiento, puede ser una capacitación, puede ser un entrenamiento, y bueno es que el Señor nos abra la cortina del entendimiento para ver con claridad qué es lo que se está moviendo. En este caso, el Señor le hizo comprender, le hizo saber lo que estaba pasando. Y en esta mañana, amados radioescuchas, amados hermanos que nos siguen, vemos cómo la experiencia que estaba viviendo Jeremías, el Señor ahora nos trae una enseñanza, nos trae un consejo para que nunca se debilite nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Creador, para que no perdamos fuerza cuando alguna de estas experiencias lleguen a la vida de la persona. Rogamos a Dios y le pedimos a nuestro Dios que siempre su blindaje, su protección, su luz, su gracia, su sangre, su palabra esté en nosotros, en los postes y dinteles de nuestra alma, y que nuestro cuerpo sea guardado. Eso lo pedimos de manera especial a todos, para todos, que el Señor ponga esa protección. Pero por si hubiese alguna distracción, por si hubiese alguna experiencia de estas, hay que entender, hay que comprender lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Una ocasión vemos cómo le llevan un mensaje al patriarca José, que estaba como ministro de Economía en Egipto, y le dijeron, he aquí que tu padre está enfermo, he aquí que tu padre está débil y da indicios de que puede ya partir de esta tierra. Entonces él se movilizó, él se activó para traer a sus dos hijos, para que ese abuelo bendijera a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Aquí hay una enseñanza que el Señor nos quiere dar en esta mañana. En la Biblia es la primera vez que aparece la palabra enfermedad. Y aquí tenemos nosotros que ver cómo los sabios de la Biblia mencionan que Jacob le hizo una oración a Dios pidiendo que cuando él partiera, que cuando llegara la partida de esta tierra, le permitiera, que le avisara a través de la enfermedad que él iba a avanzar a la siguiente dimensión. Antes las personas no se enfermaban, repentinamente quedaban en su camita o en su descanso, ahí
terminaba su existencia repentinamente porque no se manifestaba la enfermedad. Entonces, debemos de entender esto, que la enfermedad cuando llega a una persona es la oportunidad de reflexionar muchas cosas. No de acusarte, no, de reflexión, de revisar, de analizarse personalmente. Y también nosotros, cuando veamos a una persona que está enferma, nosotros no somos los jueces para estar juzgando. Nosotros no somos como los amigos de Job, haciendo un montón de acusaciones o cuestionamientos, como lo que estaba padeciendo el profeta Jeremías. Mucha gente le decía, ¿y dónde está la palabra del Señor? No que Dios sana. Amados amigos y hermanos, cuando nosotros atravesamos un momento de enfermedad, debemos de entenderlo, que es el momento de la reflexión. Es un momento en el cual nosotros tenemos la oportunidad de revisar, pero eso es personal, de revisar qué es o por qué viene esa situación a nuestra vida. Porque si usted se da cuenta, el Señor habla con claridad que Él es nuestro sanador. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Pero bueno es entonces que nosotros como pueblo de Dios reflexionemos. Y así rápidamente, en forma de listado, he sacado algunos ejemplos de cómo el Señor permitió que llegase la enfermedad a algunas personas en las Sagradas Escrituras y se convierten en un ejemplo para que nosotros hagamos una revisión. Y vuelvo a repetir esto es personal y así debe de conducirse el hombre, revisándose o reflexionando de manera personal, no tomando esto para estar juzgando a los demás. No, la Escritura nos habla a cada uno de nosotros de manera personal. Dice la Escritura que el rey Ezequías una ocasión se enfermó y esa enfermedad era una enfermedad de muerte. El profeta le llevó el mensaje y le dijo, vas a morir. Esa enfermedad te va a llevar a la muerte. Y entonces el rey Ezequías, fíjese esto que nos enseña la Escritura, el rey Ezequías levanta su voz y comienza a tener esa comunión con Dios. Pero ¿sabe qué le dijo el profeta Isaías? Le dijo, ordena tu casa. Hay desorganización, hay desorden, hay caos en tu casa. Ordena tu casa. Y entonces él se levanta y todo lo que está escrito en la Biblia tiene un mensaje. Dice que se paró frente a la pared y observó la pared. Esa reflexión de mirar cómo él había construido, cómo él había edificado, esa es la reflexión que llegó a él. Y le clamó a Dios que tuviese misericordia. Entonces el profeta Isaías iba en el patio cuando Dios le habla nuevamente y le dice, regresa y dile al rey que tendrá 15 años más de vida. Mire, qué mensaje nos da el Señor, porque en la reflexión, en la revisión, en el ver qué es lo que no está en orden, nos puede salvar. Nos puede Dios permitir estar más tiempo en esta tierra. Otra reflexión que debemos de tomar está también ahí en el libro 1 de Samuel, cuando al rey Saúl se le dio una instrucción y él no la llevó a cabo. Y qué importante es poner atención a las instrucciones divinas, porque eso garantizará que seamos blindados.
Vemos cómo un espíritu malo vino y lo atormentaba. Tenía problemas psicológicos, tenía problemas en su cabeza. Lo mismo le pasó al rey Nabucodonosor. Problemas mentales. Y todo es porque o hubo una manifestación de desobediencia y rebelión como lo vivió Saúl, o de orgullo y soberbia. Hay que eliminar eso de nuestra vida. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Otra causa por la cual viene la enfermedad es cuando la estructura Jezabel opera en la vida de la persona. O sea, la persona se vuelve manipuladora, amenazante, hechicera, bruja o brujo. El Señor dice, le he dado oportunidad a Jezabel para que se arrepienta. Si no se arrepiente, la postraré en cama, lo dice el libro de Apocalipsis. Otra cosa que tenemos que revisar es si en nuestra vida, debido a las revelaciones que el Señor nos da, la enseñanza, si la persona no se está atribuyendo esa gloria para su persona, la persona cuando empieza a envanecerse, dice que el Señor le envió una espina al cuerpo del apóstol Pablo porque se estaba envaneciendo. Cuando hay envanecimiento, cuando hay esa manifestación de presunción, la persona puede abrir esa puerta a la enfermedad. Líbrenos Dios de esto. Cuando se toma la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo, o sea, cuando hay confrontaciones entre hermanos, malos entendidos, la simulación en el saludo, la hipocresía en la amistad, eso abre la puerta a la enfermedad. Por eso debemos de estar sanos en nuestras relaciones con el cuerpo de Cristo. Vemos también al rey David. Dice que sus huesos se envejecieron. El dolor incrementó cuando ocultó su pecado. Pero dice, te manifesté mi pecado y entonces vino la sanidad. Eso habla entonces de que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces tenemos que ser honestos con el Creador y abrir nuestra boca y decirle, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces ahí vemos otro motivo por el cual la persona se puede enfermar, cuando vive ocultando cosas indebidas, haciendo prácticas indebidas. Se abre la puerta a la enfermedad. En el caso del joven ciego que registra en el Evangelio de Juan capítulo 9, él estaba ciego no porque él hubiese pecado, su padre hubiese pecado, sino para que hubiese una demostración del poder de Dios. Entonces, note cómo ahí esa enfermedad era para demostrar el poderío, la sobrenaturalidad de nuestro Dios. Por eso le digo, cada uno de estos ejemplos que le estoy dando deben de traer a nuestra vida un conocimiento para reflexionar. La reflexión debe de ser interna, revisarnos. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor a sus hijos, a su pueblo, le ha dado un blindaje para que desde la cabeza hasta la planta de sus pies la persona esté protegida. Pero hay que cumplir ciertas características que nos marca la Escritura para que ello opere. Porque el Señor, si algo tiene, es que quiere poner un lindero, Él lo ha puesto, un cerco, un vallado alrededor de su pueblo. Eso hay que creerlo y hay que vivir con esa convicción de que los hijos de Dios están protegidos. Pero también los hijos de Dios tienen que desarrollar cierta disciplina espiritual para que no se rompa o no se quite ese blindaje. Esto lo vamos a ver después del corte. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Mientras regresamos del corte, amados hermanos, es muy importante entender que la promesa que está escrito en el libro sagrado, lo vemos en la carta del apóstol Pedro
y eso también en el profeta Isaías capítulo 53, primera de Pedro 2:24, mire lo que dice. Y él mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador. Él mismo llevó nuestros pecados, dice, en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Y justicia tiene que ver con la obediencia a las instrucciones. Obediencia a los mandamientos. Justicia tiene que ver con aplicar adecuadamente las instrucciones de nuestro Padre Dios. Desarrollarlas, hacerlas, vivirlas, encarnarlas. Eso es justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, la obediencia a los mandamientos. Toda injusticia está conectada con la rebelión. Toda injusticia está desconectado con el desorden, con el caos, con la desorganización. Esto sí obedezco, esto no lo obedezco, esto sí me gusta, esto no me gusta. Todo eso trae consecuencias. Pero cuando tú doblegas tu voluntad y le dices al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser obediente a tus instrucciones, eso se llama justicia. Eso se llama estar en el lindero, estar en el vínculo de la obediencia a tus instrucciones, porque te amo, porque creo que tú eres mi Padre y lo que me estás enseñando es para mi bien y yo pongo en práctica tu palabra. Y entonces dice, y vivamos a la justicia, dice, porque por sus heridas fuisteis sanados. Ahí está la clave. Por las heridas de nuestro Señor, nosotros hemos recibido sanidad, liberación, restauración, rejuvenecimiento. Ese sacrificio nos ha traído un blindaje a nuestra vida. Por eso, ese ejemplo que vemos en el libro de Éxodo, cuando el Señor le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que coloquen la sangre del cordero en sus puertas, dinteles y postes, dile a mi pueblo que coloquen esa sangre, porque por la noche pasará el destructor, y en donde esté esa sangre, la señal de esa sangre, no ingresará, no tiene permiso el destructor de entrar ahí, porque está la señal de la sangre. Y así sucedió. El pueblo que puso en práctica el colocar la sangre en los postes y en el dintel, se convirtió en una vida sobrenatural. Ese hogar tuvo una manifestación de blindaje. Y es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a colocar ese cerco en nuestra vida. Vamos a regresar al programa. Estamos de regreso aquí en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Agradecemos a nuestro Padre por la vida, por la alegría, por la paz, por la protección que el Señor otorga a sus hijos. Tenga esa clara convicción de que Dios no abandona a su pueblo. Este hombre de Dios llamado Jeremías decía, sáname, sálvame. Yo no he renunciado a servirte, yo no he renunciado al privilegio que tú me has dado. Y todo lo que he hablado está registrado. Yo he hablado el mensaje que tú me has dado. Qué solvencia, qué seguridad para decirle eso al Creador. Y que así sea nuestro proceder en esta tierra como hijos de Dios, hablando la verdad, hablando lo que viene de parte de Dios, no falsificar, no manipular,
no atentar contra lo que está escrito, porque eso garantizará que nuestra vida esté protegida. Entonces ya vimos un listado de ejemplos por qué causas viene la enfermedad: cuando hay desorden, cuando no se obedece a las instrucciones, cuando hay manipulación, amenazas y hechicería u opresión como Jezabel, cuando hay presunción, cuando se toma la Santa Cena sin discernir el cuerpo, o sea, sin reflexionar a quién he ofendido, a quién he dañado, con quién no estoy en orden. Todo eso abre una puerta a la enfermedad. Cuando se oculta las faltas, los errores, se quiere simular, se vive una vida de hipocresía. Pero también vemos cómo el profeta Eliseo se enfermó y esa enfermedad lo iba a conducir a la siguiente dimensión. Y le vuelvo a repetir, esta oración que hizo el patriarca Jacob, se la pidió a Dios diciendo: Señor, permíteme o permite que el ser humano tenga un momento de reflexión a través de la enfermedad para que revise sus acciones. Que no se vaya a ir repentinamente, que no se vaya de esta tierra sin ponerse a cuentas con sus seres queridos, sin despedirse, sin vivir en esa armonía. Por eso el Señor de ahí abrió la puerta para que el cuerpo del ser humano se enfermara, a manera de que tenga un momento, un tiempo de reflexión. Y vemos cómo José entendió eso. Cuando se enteró que su papá se había enfermado, inmediatamente se movilizó y llevó a sus dos hijos para que su padre, el abuelo de estos niños, recibiesen la bendición patriarcal. Dio oportunidad para que esos niños fueran bendecidos. Entonces, hoy en este tiempo en donde escuchamos una gran cantidad de malas noticias, encontramos muchas familias pasando por momentos dolorosos, momentos tristes, el Señor te trae esta palabra. Nuestros seres queridos que han estado padeciendo, han estado pasando por un momento de dolor en una cama, es una oportunidad que Dios les ha dado para que ellos se encomienden, para que ellos clamen, para que ellos tengan una conexión con el Creador y puedan tener esa gracia en su vida de poder reconectarse con Dios. Por eso, mientras estemos en esta tierra, mientras el Señor nos permita caminar, levantarnos, bueno es que hagamos esta disciplina espiritual que nos dice la Escritura para blindar y proteger nuestro cuerpo, para blindar y proteger nuestra alma. Lo dice Éxodo 15:26. Esto lo envía el Señor porque Él quiere que sus hijos estemos atentos a sus instrucciones y ello hará que se forme un blindaje en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra familia. El Señor dice en Éxodo 15:26, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios. Entonces hay que decirle al Señor: abre mi oído, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero estar atento, yo quiero percibir las señales que tú envías. Entonces hay que escuchar. Y número 2 dice, y haces lo que es recto ante sus ojos. Entonces es oír y hacer el mandamiento, oír el consejo y llevarlo a la práctica, porque mucha gente escucha el consejo, o entre comillas lo escucha, pero no lo lleva a la práctica, entonces no va a haber un resultado de bendición. Y escucha sus mandamientos y guarda sus estatutos. Dice, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Ahí aparece el nombre sagrado de esas 4 letras, Yud, Hei, Bad, Hei, y después dice Rafa, yo soy el que te sana, yo soy el sanador. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como humanos, como hijos? Estar atentos, escuchar, hacer, llevar a la práctica los consejos que el Señor nos muestra en su palabra.
Consejo número 2. El consejo número 2 lo vemos claramente en el Salmo 41:1. Dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre, bienaventurado el que atiende al necesitado, bienaventurado el que presta atención al hombre que manifiesta una necesidad. Dice, en el día del mal el Señor lo librará. Y el apóstol Pablo también nos explica esto, que cada uno de nosotros en esta tierra pasamos un día malo. Por eso la armadura de la instrucción, la conexión, el blindaje del Señor debe de estar en nuestra vida para soportar o para resistir o para derribar los argumentos negativos. Mire lo que dice. En el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Versículo 3, mire lo que dice. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Entonces, ¿qué disciplina o qué cuidados o qué es lo que hará que esto aparezca en nuestra vida, que el Señor nos sane, nos levante, nos restaure, nos fortalezca? Cuando tú eres sensible a la necesidad del pobre. Cuando la persona se vuelve dura de corazón, cuando la persona es insensible, el blindaje es quitado, el blindaje es recorrido. Pero cuando tú eres sensible a las necesidades, ves que alguna persona, algún hermano tiene una necesidad y tú tienes la posibilidad de ayudarlo, hazlo, porque eso generará un blindaje a tu vida. Cuando ves que alguien está pasando por un momento adverso y tú tienes la posibilidad de darle una palabra, una oración. Cuando ves que alguien no tiene para comer y aportas algo para que coma. Eso genera un blindaje. Eso genera una muralla de protección a tu cuerpo, a tu salud. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos entrañas de misericordia. El Señor nos da ese ejemplo cuando el Señor estuvo enseñando a las multitudes. Fíjese los discípulos que dijeron: Señor, despide a la gente, porque ya tenemos hambre y la gente no ha comido y puede manifestarse aquí alguna debilidad, alguien que se desmaye. Despídelos ya que se vayan a las aldeas y que compren ellos su propia comida. ¿Y sabe qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Le dijo a sus discípulos: ustedes son los generadores de la abundancia. Ustedes que han recibido la instrucción tienen en sus manos el poder de hacer milagros. Con poquito Dios lo puede multiplicar. Y aparecieron 5 panes. Hay un muchacho dijo: yo tengo 5 panes y 2 pececillos. Y entonces el Señor lo tomó en sus manos y le dijo a sus discípulos, y ahora nos los dice a nosotros: lo que tú ves, lo que pareciera ser que a tu percepción, a tu manera de ver, es poco, no tienes mucho. Con un poquito de cooperación, colaboración, con un poquito de ayuda que le des a alguien, el Señor lo multiplicará. Ese muchacho le dijo: Señor, aquí hay 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Claro, a la vista humana no es mucho. Era una gran multitud, más de 5,000 personas, 5 panes y 2 pececillos. A la mentalidad humana dice: ¿qué es esto? No es nada. Pero cuando la mano de Dios interviene, cuando la mano de Dios recibe lo que tú le estás dando, la colaboración, la cooperación, la contribución, el apoyo al necesitado, Él lo recibe en sus manos. Y en sus manos entonces viene
la generación de abundancia y multiplicación. Dice que todos comieron hasta saciarse. Todos se saciaron. ¿Y sabe cuánto pan sobró? 12 cestas de pan. El número 12 habla de una administración y de un gobierno celestial. El número 12 me habla de un orden de bendición. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? Que cuando tú eres sensible a la necesidad, cuando tú tienes empatía con el necesitado y otorgas quizás un mínimo apoyo, una mínima ayuda, una oración, una visitación, un consejo, en ese momento el Señor recibe esa ofrenda tuya y entonces se genera la multiplicación. Tú eres el beneficiado cuando ayudas al necesitado. Y aquí dice que eres bienaventurado. Entonces el Señor te sostendrá. El Señor te sanará y te levantará del lecho de tu cama en donde estás enfermo. El Señor restaurará tu salud. El Señor generará un blindaje para que tú recibas salud y sanidad. Entonces ya van 2 consejos. Número 1, estar atentos a su voz, hacer sus instrucciones, llevarlos a la práctica. Consejo número 2, ayuda a la persona que manifieste una necesidad. En donde tú veas que puedes contribuir, puedes ayudar, puedes compartir, hazlo, porque eso te genera una protección a tu vida. Consejo número 3. Es de suma importancia que la sangre del Cordero esté en tu vida. Constantemente reconocer el sacrificio, y reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es elevar nuestra conciencia a no cometer errores, a pensar 1, 2, 3, 4 y hasta 100 veces el error que quieres cometer o el pecado que quieres incurrir. Piénsalo, medita que nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras maldades en la cruz del Calvario. Y por sus heridas somos nosotros sanados. Cuando tú tomas decisiones a la ligera, cuando tú tomas decisiones alocadas, cuando tú te dejas llevar por la adulación o la seducción, le estás abriendo la puerta a la enfermedad. Pero cuando tú reflexionas y dices, mi Señor Jesucristo sufrió en ese madero. Mi Señor Jesucristo derramó sangre. Y nota que ese derramamiento de sangre lo hizo desde la cabeza hasta la planta de los pies. De cabeza a pies. Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos de la maldición de la muerte. Vino a rescatarnos del imperio de la muerte. Por eso nuestra conciencia debe de estar muy clara que cada acción, cada decisión que tú tomas en esta tierra va a traer un resultado. Cada decisión que tú tomes hoy en tu presente, mañana se evidenciará en un fruto. Si sembramos para vida, cosecharemos victoria, cosecharemos una vida sobrenatural. Pero si sembramos para la carne, si le damos placeres carnales al templo del Espíritu de Dios, porque tu cuerpo es el templo del Dios vivo, entonces ese templo
Él lo ha santificado, Él lo ha limpiado con su sangre. No lo ensucies con acciones negativas, ni permitas que entren energías o espíritus malignos a contaminar el corazón. Para eso tenemos la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Entonces la sangre del Cordero se convierte en esa protección. Pasará el ente destructor, pasará la enfermedad, pasará el ángel destructor, pasará el virus, la bacteria, pasará, pero no podrá ingresar a tu cuerpo porque tienes la señal de la sangre. Entonces valora el sacrificio. No tomes decisiones alocadas. No caigas y no incurras en la provocación de la tentación, porque tu vida estará blindada, tu vida estará protegida. Entonces ya vamos ahí con 3 consejos. Y el cuarto consejo es, dice en Santiago 5:14, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Cuando una persona está enferma, bueno es acudir, bueno es pedir que se ore, porque la oración del justo tiene poder. Y es de suma importancia lo siguiente también, amados radioescuchas, amados hermanos. Cuando una persona está enferma y no puede acudir a la congregación debido a la enfermedad, bueno es poner en práctica algo que vemos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Mire, qué recurso, veamos qué respaldo Dios le da a sus hijos, a su pueblo, a sus ministros, que cuando un pañuelo, una prenda de uno de los enfermos, el ministro ora, el ministro declara salud, declara sanidad a manera de acto profético, esa prenda al llevarla al enfermo, esa persona es liberada. Por eso bueno es tener este conocimiento de que Dios no quiere, Dios no se deleita en la enfermedad de su pueblo, no. Pero es bueno que su pueblo entienda que debe de estar atento a las instrucciones, llevarlas a la práctica, ser hacedores de la palabra, ser sensibles es lo que el Señor nos enseña, ser respetuosos del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado radioescucha, no tiene por qué entrar el destructor ni la enfermedad a tu casa, a tu cuerpo, porque el Señor cumple con su palabra. Si no, esto sería una fábula, sería una fantasía, pero el Señor reviste de manera sobrenatural a su pueblo. Por eso bueno es que revisemos qué acciones no están correctas, que revisemos cuánta obediencia manifestamos a los mandamientos divinos. Bueno es que revisemos qué actividades estás haciendo que no son correctas ante los ojos de Dios. ¿Cómo es tu pensamiento y cómo es tu carácter? Porque todo ello trae un resultado. Ahora tenemos una gran bendición como pueblo de Dios, porque el Espíritu de Dios nos guía, nos acompaña. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está a nuestro favor, ayudándonos a interceder. Por eso nuestra confianza, nuestra seguridad debe de ser firme, así como lo hizo el profeta Jeremías.
Sáname, oh Señor, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Y no me he apresurado a renunciar. No voy a ser de las personas que renuncian a la fe, a la confianza, a la seguridad que tú me das. Yo sigo firme. Yo quiero ser un obediente y una persona que emita el consejo. Es lo que estaba diciendo el profeta Jeremías. Y entonces Dios lo levanta, Dios lo libra, Dios lo sana. Amado pueblo, amados hijos de Dios, una de las cosas que siempre debe de existir en el corazón y en la mente del ser humano es el agradecerle a Dios. Alma mía, alaba al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Lamentablemente, fíjese, el ser humano, cuando se lleva los alimentos a la boca, en algo tan manifiesto, no le da gracias a Dios por los alimentos. No tiene ese buen hábito de decirle, Señor, gracias por este pan que tú me das, gracias por este desayuno, gracias por esta comida. En ello se da uno cuenta cuánto han ignorado, cuánto el hombre, la mujer ha ignorado a su Creador. Pero cuando uno dice, Señor, gracias por este pan o gracias por este desayuno, gracias, tu alma está alabando a Dios. Él es el que perdona tus iniquidades, decía el salmista, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Y sabes qué dice Dios? Mira lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 2, versículo 5. Dice, y yo seré para mi pueblo, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Eso es lo que debemos nosotros de visualizar, entender y comprender. Dios coloca una muralla alrededor de tu vida. Ama a Dios, obedécele, está atento a sus instrucciones y verás cómo el Señor rescata y favorece tu vida. Hagamos una oración. Padre del cielo, muchas gracias te damos, mi Dios, porque nos has permitido compartir tu palabra. Muchas gracias. En esta mañana presentamos delante de ti cada una de las peticiones, necesidades, problemas, enfermedades, angustias, opresiones. Dios bueno, por favor, envía las nuevas fuerzas, envía, Señor, nuevas oportunidades, envía, mi Dios, restauración, envía, mi Dios, esa transmutación de órganos en la vida de tus hijos, que ellos puedan, mi Dios, vivir sanos porque ellos te alaban, te adoran, te exaltan. Ayuda a tu pueblo, ayuda a las familias, rescata del pozo de la desesperación a muchos de tus hijos. El consuelo, la salud, el bienestar se ha manifestado en el corazón de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Auxíliales, mi Dios, en las necesidades que están manifestando, mi Dios, la falta de empleo, la falta de recursos. Dios bueno, que los cielos se abran en esta mañana de manera sobrenatural y que ese vallado, esa muralla de fuego esté alrededor de ellos, cubriéndolos, protegiéndolos contra cualquier acechanza, contra cualquier enfermedad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo, declaramos libertad, sanidad, abundancia, restauración, nuevas oportunidades, vida sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan esa confianza de que Dios siempre sale al encuentro con noticias de bien. El Señor está a tu lado. El Señor ha puesto un cerco, un blindaje, camina con esa seguridad. Me despido deseando que tengas un día extraordinario y que el Señor te siga coronando de favores. Dios te guarde hasta el próximo programa.